Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre Gerson Anaya, contento, agradecido con Dios porque nos permite llegar hasta esta plataforma y poder estudiar todos juntos. Antes de hacerlo, quiero recordarles que está el programita de oración Madrugando con Jesús, lunes, miércoles y viernes de 5 de la mañana en la hora de California, hora del Pacífico. Usted marca el número en pantalla, pone su número de clave y así puede participar de los pedidos de oración en la madrugada. Bueno, gracias a todos aquellos que atienden a este llamado. También recuérdense que es necesario que traigan su Biblia, que traigan su lección o cartilla y también algo con que tomar notas. Vamos así entonces a poder empezar este estudio. Les voy a pedir amablemente que me acompañen con reverencia a poder hacer una oración. Bendito Dios y Padre que está en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, porque usted permite que lleguemos a otro día más de estudio. Nos permite que toquemos otro tema, Señor, en el cual nosotros podemos mirar la preocupación y la búsqueda continua hacia nosotros de parte suya. Ayúdenos, Señor, a poder entender, a poder retener, pero sobre todo a poder practicar lo que aquí aprendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Aquí el título, como ya lo podemos apreciar en pantalla, dice el llamado de Dios a la misión. O sea que hay una misión que cumplir. Antes de poder adelantarnos en este tema, vamos a leer ese versículo que viene siempre en la lección al comienzo. Y esta vez se va a encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8. Así que me acompañan, por favor, con sus Biblias y lo vamos a leer todos juntos. Dice: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A veces Dios nos puede sacar de una zona de confort en la que hemos caído para convertirnos en sus testigos. Y en ocasiones nos puede usar este cambio para alcanzar sus propósitos. Como en el ejemplo de la dispersión de toda la gente en la Torre de Babel, como también en el ejemplo de Abraham, que por su parte Dios le hace el llamado y tiene que salir de su patria para ir a otra, como un medio para dar testimonio a las demás naciones. Eso lo encuentra ahí en Génesis 12. Y los discípulos de Jesús, que pasaron de trabajar solo entre los suyos, o sea, entre su misma gente, y ahora la misión era que fueran y trabajaran con los demás. Es por eso que el versículo que acabamos de leer, el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, allí Jesús lo vemos que establece un principio de evangelización, donde se empezaría localmente Jerusalén y Judea, y luego irían a Samaria y finalmente hasta los confines de la tierra. A veces nosotros no podemos salir de nuestros países. A veces ni siquiera podemos salir de nuestras propias ciudades. Pero no importa, Dios quiere que alcancemos con el evangelio a las personas que nos rodean. Cuando la iglesia de Jerusalén estaba volviendo complaciente, sus miembros fueron dispersados a través de una persecución. Y en esa persecución la gente sufrió
hubieron acontecimientos desafortunados, pero aún con todo y eso, Dios convirtió este medio para difundir las buenas nuevas por todo el mundo. Vamos entonces a pasar ya de lleno al día domingo. Y el día domingo nos va a hablar de salir de esa zona de confort. Es que para llegar a las demás personas es necesario y Dios quiere que salgamos de nuestra zona de confort. Porque el deseo de permanecer únicamente con los de nuestro propio linaje o nuestra propia clase étnica o social nos puede llevar a un egoísmo y también por ende nos lleva hacia la maldad. Este peligro es una de las lecciones que se derivan de la historia de la Torre de Babel. Y esa la encontramos allí en el libro de Génesis, en el capítulo 11, del versículo 1 al versículo 9. Y aquí claramente vamos a leer y vamos a ver las intenciones de esta gente, qué es lo que querían en realidad hacer y por qué Dios vino y se los impidió. Versículo 1 de allí de Génesis, Génesis 11, vamos a leer hasta el versículo 9, dice que toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras. Pero aconteció que al emigrar del oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vengan, hagamos adobes y quemémoslos con fuego. Y así empezaron a usar ladrillo en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. Y dijeron: vengan, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre toda la faz de la tierra. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Entonces dijo el Señor: he aquí que este pueblo está unido y todos hablan el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que nadie entienda lo que dice su compañero. Y así los dispersó el Señor de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque el Señor confundió allí el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Y la historia de estos habitantes de la Torre de Babel revela una gran ambición, porque ellos estaban planeando construir esta estructura que iba a ser fenomenal, iba a ser monumental, una ciudad y una torre que no existían en ningún otro lugar del mundo. Una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo para hacerse famosos. Génesis 11:4, la Biblia dice allí claramente que esta gente quería construir la torre para evitar dispersarse sobre la faz de la tierra. Ellos querían permanecer juntos, pero por motivos egoístas. Pero Dios tenía otro plan. Esta gente también se había unido para esta obra, pero dijo el Señor: el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Por cierto, cuando Dios habla sobre esto, Dios puede ver este plan ambicioso que tenía este pueblo. Pero este pueblo también no era de buen corazón, era un pueblo perverso. Y aunque las Escrituras no lo especifican, no lo dicen, aquí parece que ellos no confiaban en la promesa de Dios de que nunca más destruiría la tierra con agua. Ellos pretendían construir debido a sus propias percepciones de seguridad, en lugar de poder poner su confianza en la palabra de Dios, en lo que Dios había dicho. Y cualquiera que fuesen los motivos, Dios conocía sus intenciones, y Dios sabía que esas intenciones no eran puras, sino que estaban llenas de ambición egoísta.
y por eso les impidió alcanzar los objetivos que se habían propuesto. Y aquí nosotros nos debemos de preguntar, si nosotros formamos parte de un grupo o comunidad étnica en cual nosotros nos sentimos más cómodos cuando únicamente estamos solo con ellos. Porque esto también a nosotros mismos los podría llevar a un egoísmo y por ende nos llevaría a la maldad. Entonces tenemos que ver de qué manera nosotros podemos relacionarnos con otras personas, aunque no pertenezcan a nuestra raza, a nuestra etnia, a nuestra nacionalidad. Es algo en lo que cada uno tenemos que trabajar dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Vamos a pasar al día lunes. Y en el día lunes nosotros podemos ver que el título nos habla de ser una bendición para el mundo entero. Y aquí en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, vamos a leer el plan de Dios con Abraham. Versículo 1 del capítulo 12 de Génesis dice que entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estas instrucciones que acabamos de leer, del versículo 1 al versículo 3, ¿en qué sentido Dios da a Abraham un llamado a la misión? Dios le pidió a Abraham, ¿verdad? Que después le cambia su nombre a Abraham, que dejara su país, que dejara su pueblo y que se fuera a otra tierra. Y todo esto que Dios estaba hablando a Abraham formaba parte del plan de Dios de utilizarlo como vehículo para cumplir sus propósitos divinos en la tierra. Y Abraham salió de acuerdo con la palabra de Dios. Y la pregunta es, si Dios tiene un plan para nosotros, puede ser que Dios tenga un llamado especial para que dejemos a la familia extendida, para que dejemos a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, y que vayamos a un lugar que Dios está preparando para que nosotros le sirvamos y para que podamos ser una bendición. Vamos a leer unos versículos donde vemos cómo Dios nos propone el plan, pero Él es parte del plan. Y Él incluso hace un pacto y da las promesas que hace a cada uno de sus siervos. Empezando desde Génesis capítulo 3, versículo 15, en donde se le dice al hombre, a la humanidad: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Y Génesis 17 y 19 dice que Dios respondió: ciertamente Sara, tu mujer, te dará un hijo, y llamará su nombre Isaac. Yo confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y ya vemos que Dios aquí ya se está comprometiendo, está dando su palabra al hombre. Pues aquí hablando con Abraham, le está diciendo: yo hago este pacto, que yo voy a hacer una descendencia grande, ¿verdad?, de este hijo. Número 24, 17 dice que yo lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, se levantará un cetro de Israel, aplastará las sienes de Moab y a los cráneos de todos los hijos de Set. Y Isaías 9:6, que es una profecía acerca del Señor Jesús, dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. O sea, todo Dios lo está haciendo en un orden y a su tiempo. Incluso da una advertencia en el libro de Daniel, el capítulo 9, versículo 24 al 27, en donde se da la profecía de las 24
de las 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo y sobre su santa ciudad para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. El versículo 25 de ahí mismo de Daniel dice: conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en unos tiempos angustiosos. El versículo 26 nos dice que después de las 60 semanas y 2 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruir la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Y el versículo 27 dice que por una semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Y Mateo capítulo 1 y versículo 21 nos habla de el nacimiento, ¿verdad? De dar a luz al Señor Jesús, porque dice: ella dará a luz un hijo y llamaréis su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De todos estos textos que hemos leído, se desprende claramente que Dios iba a cumplir las promesas que hizo desde el jardín del Edén, de que alguien vendría como la solución al problema del pecado. Y esta solución se llama Jesucristo. El Mesías iba a surgir del linaje de Abraham e Isaac por medio de Sara. Es por eso que Hebreos 11:9 afirma que Isaac y Jacob eran herederos de la promesa de bendición que Dios hizo a Abraham. Nosotros no sabemos con exactitud cuánto sabía o comprendía el propio Abraham con respecto de cómo surgiría la simiente prometida por medio de él. Pero esto no lo detuvo. Él actuó por fe. Porque por fe, Abraham, cuando fue llamado por Dios, dice la Escritura, obedeció para salir del lugar que había de recibir en herencia. Y salió sin saber para dónde iba, de acuerdo con Hebreos 11:8. Y esto debe ser un ejemplo grande para nosotros. Porque supongamos que Dios nos llama a salir. Y no solo a salir, no nos dice para dónde. ¿Será que tuviéramos la misma fe de Abraham con la misma respuesta? ¿Cómo responderíamos? ¿Y por qué responderíamos de esa manera? Es algo en lo que tenemos que meditar. Es algo en lo que nosotros deberíamos de pensar, porque Dios en un tiempo nos va a invitar, nos va a decir que salgamos y posiblemente no vayamos a saber para dónde. Pero si al igual que Abraham ejercitamos nuestra fe, confiaremos en que Dios tiene todo preparado. El día martes nos va a hablar del llamado a Abraham, porque él siguió el llamado de Dios y entró en la tierra como Dios le había ordenado. Pero sin embargo, aquí vienen los peros. Desde el principio las cosas no parecieron que le iban como saliendo bien, porque llegó al lugar al que Dios le había dicho que fuera. Pero la Biblia nos narra que el cananeo habitaba en esa región. Un pueblo que era pagano y era famoso por su crueldad y su violencia. Y no es de extrañar que justo después de que Abraham llegara allí, el Señor se le aparece y le diga, le vuelve a recordar de que a tus descendientes daré esta tierra. Que Abraham llegó y miró ese pueblo, posiblemente eran malos y tenían fama de ser criminales, ¿verdad? De arrasar con todo. Pero como Dios le había prometido esa tierra a sus descendientes,
El Señor viene y le ha dado una especie de estímulo a Abraham, diciéndole, ¿verdad? A tus descendientes daré esta tierra. Sin embargo, las cosas todavía no le iban precisamente bien. Al menos cuando nosotros leemos al principio en la Biblia. Porque ahí en el mismo capítulo 12, donde es el llamado, el versículo 10 en adelante, va a suceder algo. Acompáñenme a leerlo todos juntos. Génesis 12, versículo 10. Y vamos a leer hasta el versículo 13, capítulo 13 y versículo 1 de recorrido. Dice la Escritura que hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para residir allí, pues el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por llegar a Egipto, le dijo a Sarai su mujer: he aquí, reconozco que tú eres una mujer bella, y puede suceder que al verte los egipcios digan: es su mujer, y me maten a mí, y a ti te conserven la vida. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa, y mi vida sea conservada por causa de ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy bella. También la vieron los ministros de Faraón y la alabaron ante él. Y la mujer fue llevada al palacio de Faraón, quien favoreció a Abraham por causa de ella. Este obtuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Entonces el Señor afligió al Faraón y a su familia con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y el Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Entonces el Faraón dio órdenes a sus hombres con respecto a Abraham, y estos lo enviaron a él con su mujer y con todo lo que tenía. El versículo 1 del capítulo 13 de Génesis dice que Abraham subió de Egipto hacia el Neguev, él con su mujer y con todo lo que tenía, y Lot iba con él. ¿Qué cosas le sucedieron después y qué errores cometió este hombre de Dios? O sea, ha de haber sido desalentador para él dejar una existencia cómoda y probablemente un lugar próspero donde él había nacido, solo para escuchar la voz de Dios de que partiera sin saber a dónde iba. Y una de las primeras cosas que enfrentó fue el hambre. Esta hambre fue tan grave que él tuvo que abandonar el lugar donde Dios le había dicho que se estableciera y se fue a otro lugar. Pero con este cambio de planes, porque no es lo que Dios le había dicho, las cosas empeoraron aún más. Y es lo que a menudo sucede también con nosotros. A veces el plan de Dios está trazado y nosotros nos salimos del plan de Dios. Y las cosas, en vez de mejorar, empeoran, sufrimos a veces pérdidas de toda índole, únicamente por no mantenernos confiando en Dios. Porque durante la estadía en Egipto, ahí Abraham dio evidencia de que no estaba libre de las debilidades y las imperfecciones humanas. Porque allí ocultó el hecho de que Sara era su esposa. Y eso reveló desconfianza en el amparo que Dios le había prometido. Ahí podemos ver claramente una falta de esa fe y de ese valor elevadísimo, tan frecuente y noblemente manifestado en su vida. A causa de la falta de fe de Abraham, Sara se vio en un gran peligro, porque el rey de Egipto, habiendo oído hablar de su belleza, o sea, la trajo para el palacio y la trajo con intenciones de hacerla su esposa. Pero el Señor, en su gran misericordia, protegió a Sara enviando plagas sobre la familia real.
Este es el Dios en el que nosotros podemos confiar cuando nos hace un llamado. Ese Dios que a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar a veces de nuestras decisiones erradas, siempre está allí para ofrecernos su misericordia y su protección. Ahora, nadie ha dicho que la obra misionera va a ser fácil. Y cuando Abraham miente, el ser engañoso, lo que provocó fue empeorar las cosas. Y afortunadamente para Abraham, Dios es un Dios de paciencia y no lo desechó por ese error que había hecho. Por desgracia, no sería la última vez que Abraham iba a cometer este tipo de errores. Ahora, esta actitud de Dios nos debe de reconfortar al saber que a pesar de nuestras deficiencias, de nuestros errores, si nos aferramos al Señor con fe y sumisión, como lo hizo Abraham, Dios no solo puede perdonar nuestros errores, nuestros pecados y nuestras faltas, sino que además puede seguir utilizándonos para la misión. Nosotros deberíamos de tomar varias lecciones de la historia de Abraham en Egipto. Primero, la primera lección es siempre hablar con la verdad y confiar de que Dios está en control de todas las cosas. El día miércoles va a hablar de esa zona de confort en que la iglesia primitiva se encontraba. Vamos a leer el capítulo 8 del libro de Hechos y vamos a leer del versículo 1 al 4. Esta es la historia de Saulo, que luego se convirtió en Pablo. Y vamos a ver cómo comienza aquí. Dice que Saulo estaba de acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Aquí el versículo 1 está hablando de que Pablo estaba de acuerdo con la muerte. ¿La muerte de quién? La muerte de Esteban. Porque el versículo 2 lo va a aclarar y dice: y unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran duelo por él. El versículo 3 dice: y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando las buenas nuevas de la palabra del Señor. Ahora, en esta iglesia primitiva, ¿qué provocó la dispersión de los creyentes más allá de una zona de comodidad en la que se encontraban? Porque hasta este momento la iglesia primitiva se encontraba principalmente en Jerusalén, o sea, dentro del territorio judío, entre el mismo pueblo judío. Y cuando comienza la persecución de la que acabamos de leer, en la que Saulo, un judío, pero un fariseo, participó activamente en esa persecución. Entonces la iglesia de Jerusalén se dispersó por toda Judea y Samaria. Saben que las intenciones en este momento, ¿verdad?, de Pablo, de Saulo en ese momento, era oprimir y que el evangelio no se esparciera. Pero como podemos leer, esto provoca una persecución. Y a causa de esta persecución, la iglesia se esparció, se dispersó por toda el área de Judea y de Samaria. Y esto ya lo había dicho Jesús, ahí en el libro de Hechos 1:8. Serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria. Esta afirmación se cumplió tal como lo señaló Hechos 8:4. Porque dice que los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Aún después de que la iglesia comenzó a avanzar más allá de Jerusalén, todavía en las regiones
de los judíos era donde se predicaba únicamente, o en los distritos del pueblo judío de otras ciudades. Hechos 11:19 indica que la iglesia se dispersó hasta Fenicia, o sea, por el Líbano y Chipre. Pero en esta etapa no predicaron el mensaje a nadie más que únicamente a los judíos. Los discípulos de Jesús y la iglesia primitiva no intentaron llevar al Señor a los gentiles, sino que lo llevaban únicamente a los judíos. Todavía esta iglesia primitiva tenía una visión limitada sobre la cual debía ser la misión de la iglesia. Esa visión limitada sobre la misión que les había encargado el Señor Jesús. Y Pedro, un discípulo de Jesús y una de las figuras principales de la iglesia primitiva, era una persona reacia a llevar el mensaje del evangelio a los gentiles, incluso después de que Pablo comenzó a hacerlo. Sé que Pedro con los judíos compartía, pero no le gustaba compartir con los gentiles. Es por eso que a Pedro se lo conoce como el apóstol de los circuncisos, o sea, decir de los judíos, y a Pablo se le conocía como el apóstol de los gentiles. Al principio, Pedro ni siquiera quería que lo vieran con los gentiles. Sin embargo, Dios va a sacar a Pedro de su zona de confort y transformó su corazón. Estaba empezando a aprender lo que realmente implicaba la comisión evangélica, lo que la muerte de Jesús pretendía lograr en todo el mundo. En el libro de los Hechos, el capítulo 10, del 9 al 15, y versículos 28 y 29, vamos a poder leer cómo Dios lo saca a Pedro de la zona de confort en la que estaba. Dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, leo de Hechos 10 del 9 al 15, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Versículo 10 dice que sintió hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto y también que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, se bajaba a la tierra. En este lienzo había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, de ningún modo, porque no he comido jamás ninguna cosa común o inmunda. Y la voz volvió a decirle por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú común. Y el versículo 28 y 29 de ese mismo capítulo dice: y les dijo: vosotros conocéis perfectamente cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me has hecho venir? Claramente vemos que Pedro tenía un problema. Y el problema de Pedro era que miraba hacia una separación entre los gentiles y los judíos. Y lo miraban de una forma abominable comparado con los alimentos impuros que ellos no consumían. Y por eso que el Señor lo trae en visión para mostrarle la misión y para sacarlo de esa zona de confort en la que estaba
en donde él solo quería hablar de ese mensaje únicamente con los suyos. Y este es el mensaje que Dios le estaba dando a Pedro, de que no debería de hacer excepción de personas. Y de la misma manera, nosotros debemos actuar. Nosotros debemos aplicar este principio a la obra misionera. Que le hablemos del Señor Jesús a todas las personas, sin importar su color, raza o su país de origen. Vamos entonces a llegar al día jueves, y en el día jueves el título es Empezar por donde estás. Y en Hechos 1:8, que fue nuestro versículo con el que comenzamos, dice que pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Jesús presenta un principio en cuanto a realizar la obra de compartir y de ser sus testigos nosotros a todo el mundo. Y este es el principio establecido por Jesús. Él nos muestra cómo debemos actuar como discípulos, que tenemos que llevar la buena nueva para compartirla con los demás. O sea, compartir la verdad no consiste en convencer a los demás de lo equivocado que están, sino en compartir a Jesús tal como se describe en ese mensaje que ya hemos visto de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. No obstante, hay algunos principios en las palabras de Jesús en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, porque, para empezar, en primer lugar, Él dice, serán mis testigos tanto en Jerusalén, y ya lo hemos visto esto anteriormente, pero vale la pena que lo volvamos a repetir. Nosotros debemos primeramente ser testigos en el lugar donde residimos físicamente. Y ese lugar, para empezar, como ya lo habíamos visto la semana pasada, el terreno principal donde debemos comenzar nuestra obra de testificación es en nuestra propia casa. Esto puede incluir, ¿verdad?, todo. Nuestra casa, la iglesia local, el vecindario y las comunidades locales. Es allí donde nosotros necesitamos ser testigos suyos. O sea, primero donde Dios nos ha puesto. ¿Sabe que nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, el lugar a donde vivimos no estamos ahí por casualidad? Dios nos ha llevado allí con un propósito. A la iglesia donde nosotros nos congregamos, nosotros tenemos que entender que es Dios el que nos ha llevado y Dios es el que tiene un propósito con nosotros. Nosotros necesitamos ser testigos allí exactamente donde estamos y dar testimonio a la gente más cercana a nosotros de que hemos conocido al Señor. Y eso puede ser la familia cercana o la familia extendida, a la gente de la iglesia, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, toda la comunidad. Nosotros tenemos que testificar a esas personas. Hay muchas veces que la gente está interesada en ir a países lejanos, a una cultura extraña para dar testimonio del Señor. No es necesario a veces hacer un viaje largo. Nuestra testificación puede comenzar cruzando la calle de donde vivimos con el vecino, con aquellas personas con las que las relacionamos continuamente.
Es por eso que mucha gente trata o tiene el deseo de ir a un país muy lejano. Y muchas veces este tipo de personas son las personas que no testifican a la gente que los rodea. Y este plan de Dios, nosotros debemos seguirlo tal y como Él lo planeó. Y es por eso que la instrucción es, debemos comenzar donde estamos y avanzar desde allí según el Señor nos vaya guiando. Porque a continuación les dijo que también iban a ser testigos en toda Judea y Samaria. Y una vez más, aquí vemos que Jesús afirma la realidad de que dar testimonio implica también cruzar fronteras culturales. O sea, partiendo de donde estamos, podemos ser llamados a desplazarnos a otras zonas para llegar a diferentes grupos sociales, étnicos e incluso grupos religiosos. Y aquí me debo preguntar, si yo pertenezco a un determinado grupo étnico o lingüístico, quizás me resulte mucho más fácil dar testimonio ante ellos, porque las barreras culturales que hay al cruzar son mínimas. El cambio no es drástico. En algunas zonas del mundo, únicamente un grupo de personas o una tribu está representado en la composición de la iglesia. O sea, no hay gente de otra etnia, de otra raza, de otros lugares. Únicamente están herméticamente componiendo la iglesia ellos mismos. Sin embargo, la gran comisión de Jesús nos dice que como testigos suyos es crucial salir de nuestra zona de confort y aplicar nuestros recursos en esos grupos de personas. ¿Por qué? Porque ellos, al igual que nosotros, necesitamos el mensaje del Evangelio de Jesús. Ellos lo necesitan también. Ellos necesitan de un Salvador también, al igual que nosotros. Cristo, mis amigos, mis hermanos, llama a muchos misioneros, tanto hombres como mujeres, para que se consagren a Dios y que estén dispuestos a gastar y ser gastados en su servicio. Dios nos ha dado el don del habla para que podamos relatar a otros cómo Él nos trata, para que su amor y compasión pueda conmover a otros corazones y que desde otras almas puedan elevarse también alabanzas a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El Señor ha dicho: vosotros sois mis testigos. Pero todos los que son llamados a testificar por Cristo deben aprender de Él a fin de ser testigos eficientes. Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel en su cometido. El mundo caído es el campo de batalla del mayor conflicto que el universo celestial y los poderes de la tierra hayan presenciado jamás. Fuese como el escenario en el cual se libraría la mayor lucha entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno. Todo ser humano desempeña una parte en este conflicto. Nadie puede permanecer en un terreno neutral. Los hombres pueden aceptar o rechazar al Redentor del mundo. Todos son testigos, ya sea en favor o en contra de Cristo. Cristo ordenó a sus discípulos que empezasen en Jerusalén. La obra que Él había dejado en sus manos,
Jerusalén había sido escenario de su asombrosa condescendencia hacia la familia humana, porque allí había sufrido, allí había sido rechazado y condenado. Nos estamos acercando, mis amigos y mis hermanos, al final de la historia de esta tierra. Pronto nos encontraremos delante del gran trono, delante del juicio. Pronto habrán pasado las oportunidades para trabajar. Por lo tanto, trabajar mientras se dice hoy. Cada verdadero creyente, con la ayuda de Dios, puede ver dónde está el trabajo que debe realizarse en favor del Evangelio. Mucha gente está muriendo sin Cristo. Y yo me debo de preguntar, ¿estoy haciendo mi parte? Gracias, amigos, gracias, hermanos, por haberme acompañado hasta el final. No se olviden de dejar su comentario, no se olviden de dejar su like y de compartir este video con otras personas, porque así también hacemos parte de la obra de llevar este mensaje a aquellos que lo necesitan. Muchísimas gracias. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana, si Dios lo permite, si Él no ha regresado. Y también recuerden que si dicen que aman a Dios, hay que amar a nuestro prójimo primero. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.